Bueno, y el dólar en un nuevo récord histórico superó los 32 pesos. En el día de hoy cerró a 32,5 centavos. Vamos a hablar de esto con Esteban Lafuente. Una vez más, Esteban, hablando de un récord histórico del dólar. Así es, una suba que, como hablamos la semana pasada, siempre la consulta era cuando ocurre algo en Brasil, en Turquía o en otros puntos, ¿es la causa o es el disparador? Bueno, hoy no hubo ninguna causa cuando uno mira lo que ocurrió en el mundo y lo que ocurrió en Argentina para explicar por qué el dólar volvió a apreciarse en este salto del 1,7% y que el peso por primera vez llegó a los 32 pesos. Una suba importante que también hay que marcar que fue el segundo día consecutivo que el Banco Central, después de no intervenir, finalmente vendió reservas. Fueron 200 millones de dólares en 2 subastas, al igual que había ocurrido ayer, para intentar un poco frenar este salto en el tipo de cambio, que no frena. Porque lo cierto es que un dato que me fui a buscar cuando marcamos superó primero los 32 pesos, empezamos el mes en 28,03, o sea, un salto de 4 pesos. Pará, es un muy buen dato el que estás dando. Empezamos el mes de agosto con 28 pesos, o sea, el dólar valía 28 pesos. Exacto, y la incertidumbre en cuanto a si la corrida finalmente se había frenado o si el gobierno había logrado estabilizar la plaza cambiaria. Bueno, los datos de los últimos días muestran que esto no ha ocurrido porque por primera vez el tipo de cambio supera los 32 pesos. Y bueno, habrá que ver qué es lo que continúan en los próximos días, qué herramientas están disponibles para ver hasta dónde llega. Bueno, ahí diste, creo que con la tecla, ¿qué herramientas están disponibles para frenar esta escalada del dólar o por lo menos aminorarla lo más posible, tratar de cercarla lo más que podamos? Porque sabemos perfectamente todos los argentinos que cuando sube el dólar suben los precios. Sube un montón de precios. Esto obviamente influye directamente en la inflación y en la capacidad de consumo que tiene la gente, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el principal factor cuando hablas con economistas de por qué esta incertidumbre cambiaria que afecta y que se plasma en el salto del tipo de cambio? Y es la capacidad de la Argentina para generar dólares y sobre todo pensando en los compromisos de vencimientos de deuda, tanto hacia fin de año como hacia el año que viene. Esta incertidumbre en cuanto a si la Argentina va a tener los dólares para pagar las letes, los vencimientos de deuda de diferente clase que existan, son los que están detrás de esta desconfianza y esta incertidumbre que se genera de que los inversores y los ahorristas minoristas no quieren pesos y compran dólares. La herramienta que está optando hace un tiempo, el Banco Central subió la tasa de interés y lo que hizo ayer y lo que volvió a hacer hoy es vender reservas para tratar de frenar el salto del tipo de cambio que se muestra insuficiente a la luz de los precios y cómo sigue subiendo el dólar. ¿Cuál es el riesgo que se plantea en esta estrategia? Es que vender dólares y que no alcancen para frenar el tipo de cambio implican también menor disponibilidad de reservas, una baja en las reservas. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Por qué nos preocupa tanto cada vez que vendemos reservas para contener el tipo de cambio, para contener el dólar? Porque justamente lo que faltan son dólares y usarlos para frenar el tipo de cambio y que encima no sea efectivo genera también tal vez incertidumbres en mediano plazo de cuántos dólares van a estar en la economía. Ahora, yo me pregunto, cuando nosotros decimos, bueno, vendemos reservas y no es efectivo porque el tipo de cambio subió, en realidad también uno puede pensar, bueno, si esas reservas no se hubiesen vendido, el tipo de cambio se hubiese apreciado aún más. Exacto, sí, esa es la ecuación. O sea que sí, en parte sí sirvió. Sirve, pero ¿cuánto tiempo o a qué costo? Porque claro, ahí está el tema. Frena el tipo de cambio tal vez unos centavos o por un tiempo, pero que finalmente sigue subiendo y que tal vez hay que buscar esas causas no tanto en complemento de dólares, sino qué es lo que percibe el mercado en cuanto a la evolución de la inflación y también del dólar o de la disponibilidad de dólares en la economía argentina, de que eso es un poco lo que está detrás de no solo la demanda de dólares, sino de que el mercado no quiere pesos. Claro. Y entonces en ese juego de oferta y demanda es donde se produce el salto en el tipo de cambio. Y hay un dato que también es importante destacarlo, porque más allá de este nuevo dólar a 32, cuando uno mira los depósitos en dólares en los bancos, no cambiaron. De hecho, desde inicios de la corrida, desde fines de abril hasta hoy, subieron un 5%. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que tal vez por una cuestión de comodidad, porque con el home banking se pueden comprar dólares sin moverse de la casa y no tener que ir al banco a buscarlos, muchos ahorristas eligen comprar dólares, pero no los retiran de los bancos, y esto es tal vez una cuestión de mayor solidez en el sistema porque no hay salida masiva de dólares que pueda llegar a generar mayores problemas en el futuro. No es como pasó en otros tiempos aquí en la Argentina, que todos recordamos bien que la gente compraba dólares y la guardaba bajo el colchón. Exacto. En este caso, esos dólares están en una entidad bancaria, o sea, están dentro del circuito. Están en el sistema, muchos, hay que decirlo también, salieron del sistema, se van al colchón o a caja de seguridad o en otros lugares, pero lo cierto es que los depósitos totales registrados en el sistema crecen y esto también da una pauta de que hay dolarización,
por parte de los ahorristas, pero no salida del sistema financiero. Claro. Que eso da mayor solidez pensando en una estructura más general. Ahora, uno se pregunta, lamentablemente día tras día estamos hablando de un nuevo récord histórico, estamos hablando de centavos, pero estos centavos van escalando, como bien mencionabas vos recién. Principios del mes de agosto, hace muy poquitos días atrás, estábamos con un dólar a 28 pesos. Sí, Hoy estamos con un dólar a 32. Sí. Si querés vamos a principios de este año, el dólar empezó en 18,92. ¿Enero de este año? En el último día de diciembre del año pasado, Sí. el dólar cerró en 18 pesos con 92. Había bajado, estaba en 19, ese último día bajó. Y desde entonces una suba de casi 13 pesos. O sí, 13 pesos. O sea, fin de 2017. O sea, arrancamos el 2018 Con un dólar a con un 18,92. dólar a 18 pesos con 92 centavos. ¿Sí? Podemos Exacto. hablar casi un dólar a 19 sí. pesos. Había estado Perfecto. algunos días atrás a 19. Entonces, hablamos del 1 de enero de 2018 con un dólar a 19 pesos. Estamos a 28 de agosto, es hoy 28 de agosto, 32 pesos con 0,5 centavos. Exacto. Es impactante la diferencia que hay. Es bastante importante que... En 8 meses nada En 8 más. meses que, por un lado, establece mayor competitividad. Esa es la gran apuesta del gobierno, ¿no? Que las exportaciones empiecen a traccionar por ser más competitivas por este dólar más conveniente. Lo cierto es que también hubo un salto importante de la inflación, 3,7 el mes pasado, 3,1. Se espera que en agosto esté en el orden del 3,5%, que también que es la consecuencia de un dólar más alto, que impacta, como bien decías al principio, en los precios, y es la rueda, ¿no? que continúa cada vez que ocurren eventos de este tipo. Claro, bueno, y ahí hablando de los precios y esto que estás hablando, que en realidad es lo que más nos preocupa a todos, más allá de aquellos que pueden generar un ahorro para comprar o dejar de comprar dólares. Más allá de esto, lo que sí nos afecta a todos los argentinos, y no por igual, porque obviamente aquellos que menos tienen los golpean más fuerte en la inflación, es cómo impacta en los precios el crecimiento del dólar. Y aquí me pregunto, y te pregunto a vos, Esteban, estamos en una estanflación en este momento, Exacto, ¿no? sí. Estamos en un... escenario de estancamiento o recesión. Estancamiento o Ayer recesión, Duhovne reconoció que la economía va a caer por lo menos 1%. Ya hay estudios privados que plantean una caída aún mayor de la actividad económica este año. O sea, estancamiento, recesión, más inflación. Una inflación que obviamente no se puede domar, no se puede controlar. La pregunta es, ¿qué va a pasar con los precios? ¿Hay un margen todavía para que sigan subiendo los precios? ¿Qué puede pasar con las empresas? ¿Pueden absorber la suba del dólar para no trasladar esto a los precios a los consumidores finales? Y eso varía mucho de acuerdo con los rubros y en cuanto afecta el consumo. Hace unos días, cuando fue la última suba de los combustibles, me recuerdo haber estado acá conversando y desde las petroleras lo que plantean es que hay un atraso todavía de alrededor de un 10-12% en el ajuste que tienen que hacer por el impacto de la devaluación, o el dólar que había entonces, que se siguió devaluando, con lo cual es posible prever mayores aumentos de los combustibles. Por ejemplo, el mes que viene... Entre un 10 y un 12% más. Ya pendiente, si bien no están fijas las fechas, esa es la ecuación que desde las petroleras toman, teniendo en cuenta que el precio del petróleo está nominado en dólares y la nafta en los surtidores se vende en pesos, y entonces en esa brecha es donde la ecuación de costos y de cuánto facturan las empresas cambia. Después también cómo impacta eso en los alimentos, que como vimos en los últimos meses, en cada informe del INDEC de los precios, es de la categoría que más sube, junto con transporte, que ya tenemos agendados por los próximos 2 meses nuevos aumentos de transporte. Las tarifas, están empezando a llegar las facturas de gas con el último aumento en las tarifas en un periodo que fue el consumo invernal, con lo cual hay muchas facturas de gas que son aún mayores a lo esperado, que también se siente el impacto. Bueno, es un contexto sumamente complejo para la economía. ¿Y qué puede pasar también con los precios, sobre todo de los alimentos, ¿no? Es algo absolutamente básico y necesario en la casa de cualquier argentino. Uno puede ajustar en otras cosas, no así en servicios, por supuesto, que es esto que mencionabas vos, tampoco en combustible, y también sabiendo y conociendo que cuando suben los combustibles, esto incide directamente en los precios, porque todo se transporta o se mueve. Sí, la logística. Exactamente, con combustible. Entonces, ¿qué puede pasar, por ejemplo, con el precio de los alimentos? ¿Puede seguir subiendo, escalando? ¿Hay manera de que las empresas puedan absorber esto para que esto no vaya directamente al consumidor? Por un lado, del lado de las empresas, cuando plantean este tipo de escenario, es
que no hay tanto margen, justamente como vos decías, para seguir incrementando los precios, para evitar que el consumo siga deteriorándose y que las ventas finalmente impacten negativamente en el negocio. Desde el lado de los consumidores, también hay analistas que realizan encuestas y monitorean un poco la evolución del consumo. Lo que ven es que hay también ya un cambio de hábito en las familias, que tal vez dejan marcas premium y se van a marcas más económicas, marcas propias de las tiendas de supermercados, que tal vez son más baratas que las tradicionales, como diferentes cambios de hábitos, cambios de rubros de consumo para ajustarse a este nuevo escenario de que el salario tiene menor poder de compra y que los precios, en algunas categorías sobre todo, suben mucho más allá de la capacidad que tienen las familias de hacer frente a esos precios. Para cerrar, Esteban, ¿qué crees que puede pasar mañana con el dólar? ¿Podemos esperar que siga la escalada, aunque sea por goteo, pero que siga? Sí, el contexto, cuando uno mira también, es el otro dato que condiciona lo que ocurre en Argentina, es con el resto de las monedas de la región, también se depreciaron y eso también suele acompañar cuando países como Brasil, Chile o México devalúan sus monedas, es un efecto que también se da en la Argentina. Y hay otro tema a seguir de cerca, es que hay versiones que plantean que el gobierno estaría preparando algún tipo de anuncio vinculado con acceder a nuevos fondos, sea en Estados Unidos con el FMI, bueno, está negociándose, no hay como muchas precisiones, pero que eso esperan que impacte en este escenario de incertidumbre para calmar un poco esta tensión, tanto en el acceso al financiamiento como en la evolución del dólar, que es el principal factor que hoy genera incertidumbre en la economía. Clarísimo, como siempre, muchísimas gracias, Esteban. Bueno, y el presidente de la Nación estuvo en Neuquén con Paolo Rocco, hablamos del CEO de Techin. Allí dijo que la revolución energética para la Argentina está en vaca muerta. Pero esto es lo que necesitamos.